Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hemos conversado a lo largo del periodo lectivo acerca de cómo iban cambiando algunas situaciones, tanto políticas como sociales, en nuestro país desde que se fundó como República Independiente. El día de hoy vamos a ver cómo se vieron influenciadas las costumbres y la vida cotidiana entre el año de 1925 y 1947. Analicemos algunos datos importantes. Entre esa época cambió bastante la forma de relacionarse entre las personas, situaciones de diversión, costumbre, de forma general en la vida cotidiana. Es decir, se empezaron a integrar más en encuentros sociales. Anteriormente, cada quien vivía en su espacio y se preocupaba primordialmente por las necesidades individuales y por los requerimientos propios. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, la gente ya empezó a asociarse más entre ellos y a formar determinados grupos. Hubo nociones de progreso y modernización. Producto de las dos guerras mundiales, se vivió un avance tecnológico bastante interesante a nivel mundial que llegó también a nuestro país. Entre estos cambios se presentó un fuerte impulso en la parte de infraestructura. Esto hizo que se marcara mucha diferencia entre lo que se vivía en el campo y la ciudad. Es decir, mientras el campo permanecían las construcciones que habían estado durante toda la época de la colonia, construcciones en caña, en madera, en las grandes ciudades ya iban apareciendo los primeros edificios. Las ciudades de Quito y Guayaquil se modernizaron de una forma muy rápida, de tal forma que de ser ciudades que no tenían servicios básicos y cuya vida social era muy pacífica y muy calmada, pasaron a ser ciudades con una vida social mucho más activa. Quito y Guayaquil se modernizaron rápidamente. Vivieron muy pronto la llegada de la luz eléctrica, el teléfono, el tranvía, agua potable, y con ellos la propia estructura de la ciudad fue cambiando. Los barrios se fueron consolidando en función de las clases sociales, es decir, se empezaron a crear las urbanizaciones, los sectores que habían sido los orígenes de las ciudades fueron quedando relegados para la clase social media y baja. A pesar de estos cambios que fueron bastante fuertes y bastante notorios, lo que se mantuvo constante y aún se mantiene son las celebraciones de carácter religioso. Durante esa época se hacía bastante énfasis en la higiene, puesto que pasar de una época a otra o de una etapa a otra resultó bastante difícil en algunos aspectos, considerando que aún había casas que no tenían servicios higiénicos, ni inodoros ni baños. Los desperdicios aún se veían por las quebradas y las acequias. Es decir, a pesar de que el país estaba viviendo un proceso de modernización bastante interesante en muchos aspectos sociales, tecnológicos, económicos, aún había una gran parte de la población que vivía en condiciones deficientes por situaciones económicas.